10 y 9 de la mañana, muy buenos días mis queridos amigos, un verdadero gusto estar con ustedes otro domingo, una cordial bienvenida a Domingo es Fiesta, donde buscamos que la palabra de Dios sea una palabra transformadora para nuestras vidas. Mi nombre es Diego Pajares Herrada y le damos la bienvenida como cada domingo al Padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús, quien nos acompañará a compartir un mensaje de amor, solidaridad y esperanza justamente 25 de diciembre, Navidad. Gerardo, tremenda alegría tenerte de nuevo con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Diego. Muchas gracias. Una muy feliz Navidad a ti. Y buenos días a todos los que nos están escuchando y muy feliz Navidad a todos. Bueno, pues es un gusto estar de nuevo con ustedes en Domingo de Fiesta para profundizar en la palabra de Dios y conversar contigo, Diego, y con todos ustedes en esta Navidad, porque el Evangelio de hoy es realmente muy bonito. Las 4 misas distintas. Anoche al atardecer fue la misa de la vigilia. Luego a medianoche, o un poco antes, la misa de gallo. Al amanecer la misa de la aurora y ahora, durante el día, la misa del día. Y cada celebración tiene sus propios textos y oraciones. Bueno, pues la celebración principal ha sido la de la medianoche, que por motivos prácticos se suele adelantar a las 8 o 9 de la noche. Pues es en esa Eucaristía en donde se celebra propiamente el nacimiento de Jesús. Así es que hoy deseo pues conversar contigo, Diego, el Evangelio que acabamos de escuchar, que es la celebración de esta misa principal. Entonces, por favor, Gerardo, ubícanos en el contexto de este Evangelio, por favor. Claro, Diego, mira, el relato de hoy inicia ubicándonos en el momento histórico preciso, ya que en los tiempos en que nació Jesús, el emperador de Roma era Augusto César, que tal vez haya sido uno de los más grandes emperadores que haya tenido el imperio. Según el Evangelio, Augusto había ordenado un censo en Siria, que estaba a cargo de Cirino, a la cual pertenecía Israel. Pues regularmente Roma hacía censos en diversas regiones, por motivos de impuestos, de reservas de alimentos y también con fines de reclutamiento militar. Y ese censo requería que todos los hombres regresasen a sus lugares de origen. Y por eso el texto nos dice que todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. Bueno, hemos después de imaginar un gran movimiento de gente viajando a sus ciudades de origen, y a José, el esposo de María, le tocó ir a Belén, pues dice el texto que él era de la casa y familia de David, y Belén era la ciudad de David. Y al nacer entonces Jesús en Belén, será reconocido por José como hijo suyo, y lo insertará en la línea de la descendencia de David, cumpliéndose así con uno de los requisitos básicos que exigía que el Mesías tenía que ser descendiente de David. Gerardo, y si el censo decía que debían viajar solamente varones, ¿por qué José viaja con María a Belén, con María su esposa? Bueno, porque aquí Lucas quiere también enseñarnos que en Jesús se cumple otra profecía acerca del Mesías, la que decía que el Mesías debía nacer en Belén. Dice Miqueas: tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Él se alzará y pastoreará con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y entonces Lucas nos dice que José subió desde Nazaret en Galilea hasta Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Bueno, pues José y María hicieron un largo viaje, que dependiendo de la ruta que tomaron, tal vez fue de unos 140 o 150 kilómetros, es decir, unos 5 o 6 días a pie. Pues Belén queda a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Además, en el caso particular de estos dos esposos, el viaje debió ser muy complicado, pues aparte de la distancia y de los usuales peligros del camino, María estaba encinta y con un embarazo bastante avanzado. Entendemos, padre. Le pido hacer una pausa, un minuto, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y continuamos la explicación del Evangelio con usted en unos minutos. Volvemos con Domingo es Fiesta por RPP. Ya estamos de regreso en Domingo es Fiesta con el padre Gerardo. Y padre, estábamos hablando de
del Evangelio, ¿no? Y hablaba, y me llamaba la atención en realidad que siendo pobre y con lo que debió costar el viaje, José decide llevarse a María con él, ¿no? En este viaje, ¿no? ¿Puede aclararnos esta duda, por favor? Claro, Diego, mira, generalmente la gente piensa que José y su familia eran pobrísimos. Mm, Sin embargo, lo más probable es que no haya sido así, porque José fue un artesano, y un artesano en un pueblo de campesinos estaba en mucho mejor situación económica. Se sabe que en el campo familias tienen ganados por si no están mal económicamente, pero además de ser artesano, se encontraba en mejor situación que peones, que pastores y ciertamente que esclavos. Entonces, lo que pasaba con la familia de José y María es que ellos vivían la sencillez del campo en realidad, pero no es que no pudiesen, no tuviesen medios, ¿no? Podemos sí suponer que cuando recién se casaron, seguramente vivieron las limitaciones económicas propias de toda pareja joven que recién empieza. Por eso, los evangelios nos cuentan que cuando fueron a presentar a Jesús recién nacido al templo, solo pudieron ofrecer un par de tórtolas o 2 pichones, que era la ofrenda de los pobres. Bueno, pues la familia de Jesús vivió en la sencillez de una familia de artesanos de esos tiempos, pero no podemos pensar que se morían de hambre. claro. Y según el Evangelio, padre, al llegar a Belén, María y José se encontraron con un serio problema. ¿Nos puede explicar de qué se trató? Bueno, sucedió, digo, que como mandaba el censo, todos los descendientes de David habían ido a Belén a censarse. Y podemos imaginar la ciudad abarrotada de gente. Y seguramente las casas de los familiares directos de José, en donde pensaban quedarse, también estaban llenas de parientes. Entonces, como todo esposo preocupado, hemos de suponer que Jesús recorre todo Belén buscando dónde quedarse, dónde alojarse a María, pues estaba muy cerca el momento del parto. José no debió cejar en su esfuerzo por conseguir alguna posada para él y María, pero, nos dice el texto, no había sitio en la posada. Es decir, José buscó lugar, pero no había sitio. El problema fue no que no tuviesen dinero para pagar, el problema fue que no había sitio en la posada. Entonces, en una situación así, ¿qué pueden hacer? Imaginen, ser urgente conseguir algún techo para quedarse. Y en esas circunstancias probablemente lo único que encontró José fue un establo, pues nos dice el texto que mientras estaba allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El pesebre, como saben, es un comedero de animales, lo que nos lleva a suponer que Jesús nació en un establo o en un lugar donde había animales. Algunos sugieren que nació en una cueva porque en los alrededores de Belén había cuevas en donde los campesinos guardaban sus animales. Pero los evangelios no hablan de cueva alguna. Más bien Mateo 2:11 nos habla de una casa, pues nos dicen que los magos entraron en la casa para adorarlo. Tal vez podemos suponer que se trató de un establo que tal vez estaba al lado de la casa de la familia de José. Gerardo, tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. ¿Te parece si le escuchamos para poder resolver Claro. esa duda? Escuchemos. Buenos días, padre. Soy Maritza Ortiz y tengo una pregunta sobre el Evangelio de hoy. Siempre escuché decir que María y José eran muy pobres. Me gustaría saber que nos aclare un poco más sobre el asunto. Gracias y feliz Navidad. Gracias, Maritza. Claro, con mucho gusto. Mira, lo más fácil es aclararlo con lo que sucedió en Belén. Pues lo más probable es que en Belén el problema de María y José no haya sido económico. El Evangelio nos dice que Jesús al nacer fue recostado en un pesebre, efectivamente. Pero no porque sus padres no pudiesen pagar un lugar, sino simplemente porque no había sitio en el alojamiento. Y si no había sitio, ¿qué podían hacer? Esto nos invita a reflexionar en que a pesar de todos los esfuerzos que José y María hicieron para que Jesús fuese atendido de la mejor manera posible, Dios Padre quiso que su hijo naciese como pobre y fuese puesto en un pesebre como lo había hecho la más pobre de las madres. Esto nos lleva a pensar que Dios quiso renovar la historia desde sus extremos,
desde los más pobres, para incluir a todos en su deseo de que vivamos. Y de esta manera, el creador del universo, el dueño de todo, el absolutamente rico, porque de él son los cielos y la tierra, nació en la fragilidad total de un recién nacido y nació completamente dependiente y experimentando la pobreza de los más pobres. Tal vez para enseñarnos que esto es lo que deberíamos elegir si es que queremos ganar. Perfecto, perfecto, Gerardo. Gracias por hacernos entender, ¿no? Gracias por hacernos entender que para el mundo es mejor que también hay que poner nuestro grano de arena. Tenemos una pregunta más, ¿no?, que tengo que hacerte, y es que ¿por qué esta buena noticia de Jesús se la anuncian primero a los pastores? Bueno, el texto continúa diciéndonos que en aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Resulta que los pastores eran los verdaderamente pobres de la sociedad judía. Ellos no tenían bienes, no tenían posibilidades de mejorar y salir adelante, es decir, no tenían esperanza alguna. Además estaban fuera de Belén, en la periferia, en los campos, y sin embargo ellos, los desesperados de este mundo, fueron los primeros en enterarse del nacimiento de Jesús, del nacimiento de ese Dios con nosotros. Y dice el texto que un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. Y el ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y el ángel les quitó todo temor, les trajo paz, los llenó de esperanza en un mundo renovado, y después de llenarlos de paz, el mensajero del Señor, en esa noche tranquila, les dijo: les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Finalmente, les ha nacido en Belén un Salvador, el Mesías, el Señor. Para ellos, para quienes no tienen esperanza alguna, esta debió ser una noticia realmente extraordinaria. Lo cierto es que la noticia del nacimiento de Jesús no fue a los diarios, ni se anunció en grandes carteles. Fue a los pastores, a los últimos, a los que están al margen. Y salvo los familiares directos de José, nadie más se enteró del nacimiento de Jesús. Ni en Belén, ni siquiera en Jerusalén, que estaba al lado. Qué importante reflexión, Gerardo, realmente acerca del nacimiento de Jesús, lo que eso significa, el contexto en el que sucedió. Y has mencionado la buena noticia, ¿verdad? Así que quisiera invitarte a escuchar la buena noticia que vamos a compartir en este momento. ¿Sí? Claro. El 26 de diciembre, la iglesia recuerda el martirio de San Esteban. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta gran noticia? Claro, mañana, 26, celebramos Esteban. Esteban estuvo presente en los inicios de la iglesia cuando ésta recién se estaba formando. No sabemos si conoció a Jesús, pero sí sabemos que fue judío, que se hizo cristiano y entró a formar parte de la iglesia, pues en sus inicios todos los miembros de la iglesia fueron judíos. Y probablemente fue un judío de cultura griega, pues su nombre, Esteban, es un nombre griego. Se le menciona por primera vez en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, y según Hechos, la iglesia que estaba en Jerusalén se había organizado para atender a las viudas, a las más pobres. Y parece ser que la comunidad cristiana las ayudaba con alimentos en una especie de comedores populares. Bueno, pues ¿qué pasó? Hubo quejas de los cristianos griegos contra los cristianos de origen hebreo porque las viudas de los cristianos griegos eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Es decir, los cristianos venidos del judaísmo atendían a las viudas cristianas hebreas en lugar de atender a todas por igual. Imagínense las primeras comunidades, ¿eh? Entonces, los apóstoles intervienen para hacer justicia y deciden nombrar, dice el texto, a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y sabiduría, y ponerlos al frente de este cargo. Y con esta decisión apareció en la iglesia el ministerio del diaconado. Diácono, que es una palabra griega, quiere decir servidor. Y los diáconos son aquellos que se encargan
del servicio y la atención material en la iglesia. Bueno, pues uno de estos 7 primeros diáconos fue Esteban. Y Hechos nos dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba entre el pueblo grandes prodigios y señales. Pero no solo hacía el bien, sino también tenía muy claro el camino y las enseñanzas de Jesús. Entonces el libro de los Hechos nos dice que unos judíos se pusieron a discutir con él, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, y decidieron levantarles calumnias y acusarlos de decir blasfemias contra Dios y Moisés. Vinieron pues las autoridades judías, lo apresaron, lo llevaron al Sanedrín, donde lo acusaron. Esteban se defendió delante de los sumos sacerdotes, recorriendo todo lo que habían escrito las escrituras, demostrándoles que todo se cumplía en Jesús, y además les sacó en cara su negativa a creer en él, y los acusó de haberlo asesinado. Ellos pues se levantaron, se abalanzaron contra Esteban, lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron a pedradas. Y dice Hechos, al final del capítulo 7, mientras lo apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Esteban fue el primer mártir de la iglesia naciente, por eso lo recordamos mañana, porque con su muerte nació a la vida eterna. Porque como sabes, ya para terminar, nosotros celebramos a los santos en el día de su muerte, porque en su muerte es donde realmente nacen. El mártir, ¿no? El primer mártir. Mártir quiere decir testigo, de hecho, ¿no? Exactamente, el primer mártir, Claro. el primer testigo. Importantísimo. Camino, ¿no? Muchísimas gracias, Gerardo. Un gran abrazo por enseñarnos a conocer mucho más del Evangelio y a explicarnos en profundidad y con palabras sencillas y fáciles este tema. Llegamos a la parte final, no sin antes requerir su bendición, Padre, la bendición de Dios, sobre todo. Sí, gracias, Diego. Hoy día realmente quisiera hacer una bendición, pedirle a Dios que nos bendiga, especialmente el día de hoy que celebramos su nacimiento, y que nos acompañe pues en la vida a seguir más radicalmente a su Hijo, y Él, que es bueno y misericordioso, nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y permanezca siempre con todos ustedes y sus familias. Amén. Un gran Gracias, abrazo. Diego, muchas gracias también a ustedes. Les deseo un buen domingo y una muy buena semana. Un gran Una abrazo, feliz Navidad para Gerardo. Feliz Navidad. Que todos los peruanos tengan un buen domingo. No perdamos la fe ni la esperanza que siempre debemos mantener. Esto fue Domingo es Fiesta. Muchas gracias al padre Gerardo Aste. Y hasta aquí llegamos. Nos vamos a una pausa y regresamos con Siempre en Casa. Hasta luego, Gerardo. Feliz Navidad.